tratamiento las demandas de la sociedad. Porque las políticas públicas no necesariamente tienen que ser las que se dicta a través del Ejecutivo, ¿no? O a través del Legislativo por alguna sugerencia o alguna iniciativa, sino que las políticas públicas, para que se consideren como tales, tienen que ser concordantes con las demandas de la sociedad. Caso contrario, simplemente el concepto de política queda en el papel. No se implementa, no se va a poder implementar. Quizá, por ejemplo, como cierta carretera que se implementó en el sur del país, no, y que aparentemente no tiene una urgencia y ni tampoco tiene una utilidad práctica inmediata, bien, habiendo otras prioridades. Entonces eso significa que son actividades de gobierno, pero que se hacen fuera de sus políticas públicas. ¿Qué necesitamos nosotros para poder ingresar en ese mundo global? A partir del transporte, a partir de las comunicaciones, a partir de la eficiencia y la eficacia de políticas públicas. Para aquello que estamos nosotros preparados, no del todo obviamente, pero ya hemos dado muchas pruebas iniciales, es en el ámbito de la agroindustria. Bien, en el ámbito agropecuario en general, pero fundamentalmente en la agroindustria. Por eso ese es el tercer punto que toma en cuenta nuestra conversación del día de hoy. Somos un país que siempre se nos engañó, entre comillas, desde que yo recuerdo, cuando éramos niños. Y era que respecto a que éramos un país agrario. Nosotros no somos un país agrario. Nosotros tenemos una historia agraria. Bien, si nos remontamos a las épocas precolombinas, ¿no es cierto?, o a las épocas pre-virreinato o preconquista, nos vamos a dar sí cuenta que el Perú sí era, por lo que conocemos ahora como Perú y otras partes de América del Sur, sí eran, ¿no?, naciones que conformaban, bien, un conglomerado con base agraria y en la zona de costa con base pesquera. Pero eso se perdió y a partir de la conquista nuestro país se convirtió en un país eminentemente minero, ¿no?, en un país extractivo o extractor de riquezas mineras para la exportación hacia Europa. Bien, y desde ese momento hasta ahora, ¿no?, vemos que el 40% de nuestro Producto Bruto Interno actual está conformado por los resultados de la actividad minera. Entonces, siempre vamos a refutar esa idea de que es un paradigma, de que nosotros somos un país agrario. No somos un país agrario, pero sí podemos aprovechar, ¿no?, las oportunidades que nos ofrece el mundo global. El mundo global nos ofrece, por ejemplo, muchos nichos de mercado. Nichos de mercado en el sentido de espacios pequeños de demanda, relativamente pequeños si es que nosotros tomamos en cuenta, ¿no?, los grandes volúmenes que existen en el mundo, tanto de demanda como de oferta. Pero si tomamos en cuenta a nuestra sociedad, vamos a ver que son espacios significativamente grandes para nuestra economía. Nosotros producimos, ahora tenemos una crisis enorme, por ejemplo, por sobreproducción de papa, que no debiera haber sucedido de ninguna manera, ¿verdad? Pero se nos ha dado esa circunstancia. Hay muchos argumentos que podrían explicar. Uno de ellos es que todos, entre comillas, sembraron al mismo tiempo y obviamente que se cosecharon al mismo tiempo y eso trae una superproducción o una sobreproducción. Pero sin embargo hay otros factores que conocemos, como por ejemplo que es cierto, la agricultura en nuestro país es el patito feo de la película, ¿no? Casi nunca se le prestó atención, de tal forma que muchísimos profesionales del agro están trabajando actualmente en muchísimas cosas menos en el agro. Y no porque se formaron para no ejercer la profesión, sino que se formaron precisamente por ese cariño que se ha tenido siempre al área o al sector agropecuario nacional, pero no hay los espacios para que puedan ellos trabajar, digamos, con amplitud y volcar todo el conocimiento que la carrera les ha, digamos, proveído. Y esto sucede precisamente por ese descuido, por esa ausencia, no digamos mala, sino ausencia de políticas públicas, en el contexto que hemos conversado, de que sea el resultado, la política pública, de consenso, ¿no? Que sea el resultado de una buena lectura de lo que la digamos, sociedad
requiere para sentirse con cierto nivel de bienestar. Entonces, hablamos de nichos de mercado, hablamos de espacios pequeños en el mundo, bien, o pequeños para el mundo, pero grandes para nosotros, en los cuales podemos participar. Los últimos 4 años, por lo menos, nosotros hemos sido los primeros exportadores mundiales, ¿no?, de espárragos frescos, por ejemplo. Hemos sido, ¿no?, los primeros exportadores del mundo de palta fuerte, por ejemplo, ¿no?, de uva Red Globe, entre otros productos de nuestro agro. En una época hemos sido los primeros exportadores, ¿no es cierto?, de harina de pescado, ¿no? Un producto con poco valor agregado, un producto que no tiene una mayor, digamos, transformación, y al no tener una mayor transformación, evidentemente que su precio en el mercado mundial es pequeño, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos en ese primer estadio nuevamente y ahora en el sector agrario, ¿no?, en las exportaciones denominadas no tradicionales. Entonces, esto nos lleva a recorrer un poquito de la historia en cada uno de estos espacios de la producción que son motivo de nuestra reunión. En primer lugar, recordemos las líneas férreas, ¿bien? Y todo lo que vamos a tomar como referencia, digamos, histórica en este momento, una referencia muy pequeña, ¿no?, va a dar origen precisamente a conversar, a bajar todo eso a tierra, ¿no?, y proponer algunas políticas públicas, ¿no?, en el entendido de que estamos oficiando un tanto, en base a alguna experiencia, ¿no?, que los años nos ha dado, de lo que la gente quiere, de lo que la sociedad nacional demanda. A mediados del siglo XIX comenzó en el mundo, digamos así, el crecimiento de una tendencia a convertir el transporte, ¿no?, en transporte ferroviario. Hubieron grandes desarrollos tecnológicos, ¿no?, para desarrollar no solamente el ferrocarril, sino una serie de incluso combustibles para que se haga más eficiente, ¿no?, el desplazamiento de estos vehículos, para que puedan tener más potencia. Se desarrollaron mucha tecnología en metales, por ejemplo, ¿no?, en sistemas de tracción, en sistemas mecánicos, etc. Y tuvimos a mediados del siglo XIX las primeras construcciones ferroviarias en nuestro país. Bien, la guerra con Chile quebró un poco, o bastante, digamos así, una tercera parte, un 30%, un poco más, de nuestra línea férrea nacional fue destruida durante esa guerra. Pero nosotros nos recuperamos y entonces hemos llegado, ¿no?, al siglo XX con, digamos, las 2 primeras décadas del siglo XX, con un conjunto de líneas ferroviarias, ¿no?, diversas. En la costa, por ejemplo, había líneas ferroviarias privadas, pero que también se conectaban a veces con otras líneas de otras, básicamente de las haciendas azucareras, ¿no?, del norte. Bien, hemos tenido ferrocarriles en el sur, en Puno, Juliaca, Puno, Desaguadero, Puno, Arequipa. Hemos tenido ferrocarriles, el ferrocarril famoso, el ferrocarril central del Perú. Bien, muchos de estos ferrocarriles desaparecieron. ¿Y desaparecieron por qué? Porque el Perú tuvo esa iniciativa, ¿no?, de convertir al Perú en un espacio de desarrollo ferroviario por iniciativa, pero no por lectura del país y de sus necesidades. Bien, básicamente las necesidades del momento, ¿no?, para atender, por ejemplo, las atenciones de las grandes empresas, ¿no?, industriales básicamente en la caña de azúcar en el norte, los famosos ingenios, ¿no?, de la actividad minera en el centro del Perú y en el sur también, ¿no?, y de algún espacio de ganadería en el sur. Bien, estos fueron los motivadores para que se comenzara y se llegara a un adecuado para el momento nivel de desarrollo ferroviario en el Perú, que se cortó por las razones, entre otras, mencionadas. Pero no respondían a políticas públicas. Bien, en el ámbito naviero, nosotros tuvimos hasta los años 70 más o menos, ¿no?, tuvimos en el Perú 2 navieras fundamentales, la Compañía Peruana de Vapores, ¿no?, y la naviera Humboldt. Estos 2, digamos, monstruos para nuestro país, ¿no?, se fueron diluyendo poco a poco, ¿no?, e igualmente por una
carencia, una ausencia de política de desarrollo de transporte naval, de transporte comercial naval, bien, no militar, sino de la marina que se llamó marina mercante, bien. En el ámbito del transporte aéreo, igualmente, tuvimos nosotros en las últimas épocas aerolíneas peruanas, por ejemplo, una línea de bandera, fue quizá la última línea de bandera nacional. Y tuvimos la empresa de aviación Fokker, ¿no? Del recordado Elmer Fokker, que fue su fundador, ¿no? Y que igualmente, ¿no? A través de escándalos políticos, de malos negocios, y fundamentalmente, aparentemente, ¿no? Bajo ciertas necesidad de que ingresen capitales de otros países, ¿no? Simplemente se liquidaron. Hubo en algún momento una política de desarrollo digamos, aéreo, aeronáutico, no hablemos ya de lo aeroespacial, que tampoco tenemos políticas públicas, no hubieron ninguna política pública. Simplemente fueron proyectos personales, ¿no es cierto?, empresariales, pero de personas o de grupos que el Estado no lo pudo mantener. Bien, entonces vemos nosotros en estos tres simplemente medios de comunicación que hemos tenido desarrollos importantes en su momento, pero que no se consolidaron y que no tuvieron continuidad por precisamente ausencia de políticas públicas. Cuando nosotros asistimos a algunos eventos fundacionales en la última década, por ejemplo, del Centro de Planeamiento Estratégico Nacional, lo primero que asomó en la discusión y en las conversaciones múltiples que se hicieron en ese momento fue precisamente comenzar el Plan Estratégico Nacional con la formulación de las políticas públicas, bien, que tenían que ser obviamente sectoriales, ¿no? Y que después se consolidaban obviamente, porque ese es el camino adecuado, de las políticas internas, de las políticas sectoriales, se construye la política nacional, no es al revés, bien. Y en base a esas políticas públicas se tenía que formular el Plan Estratégico Nacional, un Plan Estratégico Nacional de mediano plazo, ¿no? Y un Plan Estratégico Nacional de largo plazo. Se fundó el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y estamos hablando de más de 10 años, ¿no? Y por lo menos de 5 años que ya está publicado ese Plan Estratégico Nacional, tiene nombre y todo, tiene varios nombres. Tiene Plan Estratégico, ¿no?, al 2021, tiene el Plan Estratégico Bicentenario, ¿no?, y algunos otros. Está publicado en el lado inferior derecho de la página de presentación, de la página web, valga la redundancia, de ese plan. Pero si leemos nosotros las noticias, vamos a ver permanentemente que el plan estratégico está sujeto a muchos cambios. Yo cuando estudiaba mi primera carrera, comenzaba yo o terminaba mi primera carrera, yo tuve un profesor muy interesante, ¿no?, y muy sabio, digamos así, yo lo consideraba así en su momento y ahora obviamente también bastante, que en esa época estaba, digamos así, en ejercicio se llamaba Instituto INP, Instituto Nacional de Planificación. Era el equivalente a ese plan actual. Y entonces también había hecho como una gran contribución al mundo. Habría formulado un plan estratégico, ¿no?, a 80 años. Entonces yo dije, no, qué raro, ¿no? Bueno, ¿no? Yo no era un especialista ni nada por el estilo en esa época, pero el profesor sí, él era planificador. Y entonces yo le pregunté una vez, le digo, y siempre se hablaba igual que ahora, el Perú no cambia, ¿no? Cambiamos en aspecto, en edad, pero el Perú no cambia. Y quisiéramos que cambie, definitivamente. Y entonces yo le pregunté, ¿no?, ¿por qué razón no, no teníamos un plan estratégico? Tenemos un Instituto Nacional de Planificación, no sé cuántos años tendría a ese momento, yo creo que bastantes años, ¿no? Pero no tenía un producto implementado. Entonces me dijo, mira, acá las cosas son bien claras. Si hay un plan estratégico, eso significa que tenemos nosotros, ¿no?, un rumbo, en primer lugar, un destino hacia dónde caminar. Y en segundo lugar, no tenemos planes. Y esos planes
se van a dividir en programas, estos en proyectos y estos en actividades. ¿Y esto qué relevancia tiene? Tiene la relevancia que hay un orden establecido, que conforme pase el tiempo, todos los gobiernos que se pueden suceder tienen que seguir en la misma ruta. Pueden hacer algunas correcciones, en fin, adaptaciones a los cambios de los tiempos, pero tienen una ruta matriz, digamos así. Y eso los políticos nunca lo han querido. Y nunca lo han querido porque cuando uno planifica, y uno ve cuando planifica en su propia, digamos, familia, en sus propios intereses, ustedes saben, ¿no?, que eso nos da orden. Sabemos que no podemos gastar más de lo que estamos recibiendo, ¿verdad? Sabemos que debemos priorizar un gasto versus otro. No podemos gastar más de lo que vamos a recibir en buena cuenta, ¿no? Y que vamos a utilizar las cosas, ¿no?, bajo una, como ya les he mencionado, una prelación, ¿verdad? Eso se traslapa al Estado exactamente igual. Exactamente igual. Entonces nosotros no vamos a estar haciendo una carretera que hoy día no necesitamos. Hoy día necesitamos atender otro tipo de urgencias en muchos sectores. Pero una carretera sin estudio mayor que el interés que alguien muestra en construir esa carretera por algo personal, algo de grupo, de consorcio, etcétera, pero no interés nacional, entonces eso, si hay una planificación, no podría darse, pero en el mejor o en el peor de los sueños. Esa situación no se podría dar cuando una sociedad está debidamente planificada. Bien, entonces yo ahí aprendí ello y siempre trabajé en lo posible, en lo que estuvo siempre en mi dominio, ¿no?, para que la planificación se hiciera una práctica más generalizada, de tal manera que todo el mundo hablara de planificación. Ahora todo el mundo habla de planificación, entonces por ahí no es, digamos, no es mi cosecha, pero sí era mi expectativa. Ahora mucha gente habla de planificación, muchos sabiendo y otros sin saberlo, ¿no? Por lo menos a profundidad, pero por lo menos la inquietud en la necesidad de planificar existe. Y esa necesidad de planificación nosotros la vemos contrapuesta contra esa inacción, ¿no es cierto?, gubernamental que existe, ¿no?, al no aprobar ese plan estratégico nacional que sí nos daría un rumbo, ¿no?, y nos permitiría alcanzar metas, ¿no es cierto?, luchar por alcanzar metas. Sin embargo, esto no sucede. ¿Tenemos políticas sectoriales? Tenemos políticas sectoriales, sí tenemos políticas sectoriales. Tenemos políticas sectoriales, pero que, como lo dije al inicio, no están leyendo de ninguna manera, porque se hacen en escritorio, ¿no? No están leyendo de ninguna manera cuáles son los intereses, por ejemplo, de la sociedad civil, cuáles son los intereses del empresariado, que es importante para que nosotros podamos crecer y después desarrollar, ¿no? No toman en cuenta, por ejemplo, la problemática del campo. A nadie le ha preguntado al campesino qué cosa es lo que él necesita para poder desarrollar. El minero camina de acuerdo a sus propios intereses. Bien, digamos, una actividad, y hemos dicho también, y es bueno siempre repetir algunas cosas, ¿no? Hemos dicho que es una actividad boyante, es una actividad exitosa del país. Pero eso no es producto de una política pública, no es producto de un ordenamiento nacional. Eso es producto de una ambición personal, que también es importante. Los seres humanos, y en este momento yo estoy conversando con ustedes y ustedes me están escuchando, no es más porque somos seres ambiciosos, ¿bien? Porque nos hemos diferenciado de todas las otras especies en que tenemos esa característica que a veces nos hace daño y a veces nos permite o nos propicia que nosotros hagamos daño a otras personas por ese enorme egoísmo. Pero el egoísmo es la fuente de lo que somos actualmente. Estaríamos todavía, según algunas teorías, ¿no?, saltando de árbol en árbol, ¿no?, si no hubiéramos tenido, por alguna gracia divina, pienso yo, esa característica diferenciada, ¿no?, en nuestra especie. Es única. Nosotros somos los únicos seres vivos, ¿no?, que somos ambiciosos. Entonces, por esa razón es que nosotros hemos desarrollado. Bien, ahora, ¿qué políticas necesitamos? Nosotros necesitamos, en base a estas aproximaciones, nosotros necesitamos generar una serie de normas, una serie de leyes de alcance nacional que sean producto del consenso, del acuerdo entre la sociedad civil, entre el mercado y entre el Estado, de tal manera que
podamos nosotros proponer, entre otros, por ejemplo, en el mes de noviembre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha enviado a la comunidad, ha puesto a disposición de la comunidad un proyecto de decreto o de resolución ministerial que propone una serie, un conjunto muy articulado y muy interesante. Yo los invito a leerlo en la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sobre uso no racional de la banda ancha y de las tecnologías de información y comunicaciones. ¿No? Es un conjunto de políticas generales y políticas específicas que, entre otras cosas, propician el uso racional, por ejemplo, del espectro radioeléctrico, que es fundamental. ¿No? Ahora está usado de manera particular, de una manera un tanto hasta monopólica, ¿no? Y eso tiene que, digamos que, dispersarse en muchos más administradores y en muchos más usuarios. Estas políticas proponen también, por ejemplo, ¿no? El uso, el desarrollo, ¿no? De redes, por ejemplo, de transporte en todos los medios posibles y en los modos existentes, ¿no? Y de esa manera entonces nosotros podemos tener, ¿no? Un conjunto de elementos. Para finalizar, ¿no? Estas políticas son tales, no están orientadas hacia aspectos específicos, lo están dejando, porque es una propuesta, lo están dejando al criterio de la sociedad. Y entonces, en ese espacio de la sociedad, nosotros podemos decir, por ejemplo, que si queremos desarrollar como país, queremos crecer antes como país, tenemos que desarrollar nuevamente nuestra red ferroviaria. No es lo mismo que digamos, una locomotora, ¿no? Que jale, digamos, 60, 70, depende de la potencia de la locomotora, vagones, ¿no? Que un camión que esté llevando solamente máximos 30, 40 toneladas. Bien, es diferente. Las líneas férreas son mucho más seguras que las carreteras. El mantenimiento de líneas férreas es mucho más económico que el mantenimiento de una carretera, ¿no? Digamos, geografía nuestra es andina en particular, pero en todo el país, no solamente la zona andina, ¿no? Es una geografía digamos así, grandiosa, ¿no? Pero extremadamente peligrosa. Las redes ferroviarias son mucho más seguras, ¿no? Y obviamente, cuando nosotros hablamos del comercio internacional, que es a donde apunta nuestra preocupación, tenemos que hablar de costos. Y entonces, en tanto todo lo que hagamos disminuye estos costos, los sistemas de seguridad se vean mucho más, digamos, potentes, al tener una red de comunicaciones mucho más eficiente. Nosotros vemos nomás en las instalaciones domésticas o de las empresas cómo funciona el Internet en el Perú, ¿verdad? Se cae la señal cuando les parece, hay muchos documentos, hay muchas, digamos, transmisiones que se ven muy restringidas, ¿verdad? No tenemos esa banda ancha, ¿no? Generalizada, y entonces las transmisiones se hacen extremadamente lentas, extremadamente ineficaces y además ineficientes. Bien, entonces nosotros debemos crear, ¿no? Con participación privada, pero tiene que tener la promoción del gobierno, líneas de bandera. Esto tiene que legislarse, pero tiene que, como política pública, ¿no? Promoverse estas líneas de bandera en el ámbito naviero, en el ámbito de la aviación, ¿no? Y en el ámbito terrestre, ¿no? A partir de políticas públicas que promuevan básicamente, ¿no? La masificación de los ferrocarriles, nosotros podemos tener mejores resultados. Muchísimas gracias, estimados oyentes, ¿no? Colegas y amigos, por el tiempo que le han dedicado a escuchar esta pequeña disertación.